Una de las características sobre las cuales intenté diseñar este canal tuvo que ver con la variedad temática, variedad de formas de pronto aplicar el peso comunicacional en el sonido, en otros casos en la imagen, la combinación de ambos, mi presencia física, hablando a cámara, respondiendo, reportajes que me hacen, en los que de pronto expongo temáticas que de pronto también están incluidas en lo que sería la propuesta del canal, pero al contar con un interlocutor muchas veces se enriquece. ¿Por qué? Bueno, porque te preguntan. Yo cada vez que hablo desde mi propio interés en base a la gestión que intento llevar adelante y por supuesto contar con la presencia de maravillosos hermanos y hermanas que de pronto se hacen carne del asunto y me empiezan a preguntar directamente sobre quizás algunas variables de los temas en los que quizás no le he dado demasiado énfasis. Yo entiendo que hay un interés múltiple cuando la temática es múltiple. De hecho, intenté etiquetar el canal de acuerdo a las características que me pide YouTube y no hay una clasificación o una categoría en la que pueda incluir todas las variables. Porque hay canales que están destinados a temas absolutamente espirituales, otros van por el lado de la religiosidad aplicada a la espiritualidad y viceversa, otros directamente es un mecanismo de planteo de curiosidades bajo distintas, pero no apuntan a una variable de temas, no, en general se dirigen hacia uno mismo. Yo, estos últimos tiempos, quizás haya puesto mucho más énfasis en la palabra y en el sentimiento respecto al Cristo o respecto a Micael, pero claro, yo digo Cristo y muchos dicen, pero esto es religión. Y no, absolutamente nada. No funciona con un criterio absolutamente conductivo hacia la religión, ni mucho menos. Yo no hablo de la Iglesia Católica, no hablo del cristianismo, no. Voy por otro camino, porque la religión lo que hizo fue puntualizar la figura de Jesús como Dios. Una vez que lo puso en el papel de Dios, pues lo elevó. Y al elevarlo lo alejó. Y al alejarlo, poco menos lo anuló. ¿En qué sentido lo anuló? En que la enseñanza que Micael viene a otorgar a partir de la incorporación en Jesús, es una enseñanza particular, es una forma de desarrollarnos desde lo personal, de lo que significamos como seres humanos en la interacción, y amén de considerar que en este preciso instante de lo que sería el tiempo hoy y ahora de nuestra humanidad, estamos pasando por mecanismos de transición. Y al entrar en la transición, bueno, estamos realmente, no sé, encontrar tal vez las palabras exactas a veces me cuesta, pero considerar la transición es justamente el túnel que estamos atravesando, que a veces es oscuro, a veces tiene algunas curvas medio difíciles, pero todavía es como quien dice uno en ese túnel no está viendo la luz al fondo. Yo sé que es un ejemplo medio tonto, pero nos estamos manejando en una cierta oscuridad, y esa oscuridad tiene que ver por la cantidad
enorme de opciones de comprensión de cierto tipo de acciones que no llegan al absoluto y coherente entendimiento de aquel que trata, en la medida de las posibilidades, obtener elementos que le permitan mejorar su vida diaria. De pronto entramos en formas de capacitarnos filosóficamente, de entrar, no sé, en ciertas acciones que de pronto, bueno, podrían perfectamente darnos una posibilidad de mejora diaria y sin embargo se contraponen con la realidad. Porque uno puede hablar desde la espiritualidad, desde lo que significa ni más ni menos que la presencia de un ser preparado para que esa espiritualidad se desarrolle en nosotros y que nos deja un montón de enseñanzas y que ninguna de esas enseñanzas específicas están, por ejemplo, en la Biblia. Que cuando se cuentan acciones de Micael en su papel de Jesús, se las relaciona directamente con un Mesías, con un Dios superador, un accionar de milagros, qué sé yo, no sé. Bueno, después hay un montón de otros personajes que o bien suman en algunos casos, pero que en la mayoría distraen. Es ir a los versículos y encontrarse con partes noveladas, partes específicamente llevadas de la mano de una interpretación teológica, otras absolutamente incomprensibles, otras que denotan una violencia bastante molesta, por cierto, pero siempre entronizando la figura de Jesús como un Dios, cosa que, en lo personal, yo he intentado y sigo intentando desmistificar, porque Jesús no es un mito. Jesús es el ejemplo absoluto de nuestra propia superación si seguimos caminos similares, no iguales, desde ya. El camino de la evolución de cada uno de nosotros depende de nuestra propia historia y además de la capacidad que le pongamos de creencia y creación. Eso ya lo hemos dicho hasta el hartazgo, pero no viene mal repetirlo. Todos somos un Cristo en potencia, porque la idea es cristalizar nuestras intenciones de vida y proponernos como seres en acción para mejorar no solamente nuestra evolución personal, sino la evolución de esto que llamamos humanidad. Pero claro, nos dividieron la humanidad, la fraccionaron, armaron parcelas llamadas países, naciones, con banderas diferentes e incluso idiomas diferentes. En lugar de unificar criterios, nos han separado. Lo interesante que, amén de que estamos separados, quienes conforman la cúpula corporativa están unidos, son muy pocos, pero están unificados. Y son estas grandes organizaciones como la OTAN, la UNESCO, la Unión de Naciones, la ONU, qué sé yo. A ver, no quiero puntualizar institucionalmente porque muchas de ellas cumplen un rol interesante e incluso importante dentro de lo que sería un buen estándar de vida. Pero hay otras que son nefastas y que lo único que hacen es fundamentar en el poder corporativo la hegemonía de las monedas, de las cuales hay una que sobresale y va a sobresalir siempre, que es el dólar, que luego del tratado posterior a la Segunda Guerra Mundial, el tratado de Bretton Woods, determinó que el patrón sobre el cual se valorizan las monedas locales y regionales es el dólar. Cuando en ese momento existían formas monetarias mucho más poderosas, pero claro, Europa estaba destruida y además dividida entre francos, liras, bueno, qué sé yo, ahora me estoy olvidando los marcos alemanes. Cada nación tiene su esquema monetario
y actúa de manera independiente, pero en general sincroniza a partir de instituciones multinacionales, qué sé yo. El mercado común europeo fue una de las opciones. Lo que pocos dicen, que el mercado común europeo nace del nazismo, que es el socialismo nacional. Y es un socialismo. Por eso lo votaron en su momento a quien fuera el protagonista de uno de los momentos más terribles del siglo XX. Y uno tiene que hablar bien o mal. Yo me expongo no para opinar a favor o en contra, sino para tratar de que la realidad supere la ficción a la que nos han metido a partir de una generación de opiniones a favor o en contra. Entonces, en lugar de ponernos todos a unificar criterios, a intentar caminos en común, nos encontramos que estamos absolutamente separados e intentando ver de qué manera cada uno hace la propia en relación a cómo puede mejorar su historia con respecto a los otros. Pero estamos hablando de países. Entonces, a partir de ahí, hay todo un proceso que nos va aislando de nuestras propias capacidades. Y nos pone en un papel muy complejo, porque nos miramos al espejo y no sabemos quiénes somos realmente. Porque hay una pugna entre lo que somos realmente como entidades individuales y particulares y aquello a lo que se nos propone como elementos ciudadanos que conforman una sociedad y a la que se deben rendir ciertas pleitesías, entre ellos las opciones de aceptar que tenemos que depender de un sistema corporativo, que nos provee del agua, que nos provee de la luz, que nos provee de los sistemas de comunicación como es Internet y bueno, todo lo que ya sabemos, un sistema médico, un sistema farmacopeo, un sistema alimenticio, en el cual las grandes corporaciones llenan estos tremendos supermercados y uno va y toma el producto en su empaquetado brillante, bonito. Claro que cuando nos ponemos a observar qué contiene, y bueno, contiene todos los elementos necesarios para que entremos en crisis físico-individuales y caigamos en el mercado de la medicina, en el mercado de la farmacia. Es todo un armado muy amplio, muy completo y a la vez complejo, porque se interconectan todos bajo un objetivo común, que es mantener al ser humano en estado de dependencia absoluta. Y que no exista la autogestión, porque eso es un pecado para ellos. Lo que hicimos nosotros en su momento con los clubes de trueque fue lo peor, lo más horrible que le podría haber pasado al sistema, y encima creamos un sistema monetario propio. Bueno, pasó lo que pasó. Vinieron, nos apretaron, nos destruyeron, nos separaron y a muchos los asustaron, al punto de decir yo esto no quiero saber más nada. En el medio de todo eso, que es una realidad que no la podemos evitar, aparece en la figura de un Dios que se está cayendo a pedazos en la iglesia, porque acá se confunde todo. El catolicismo es una cosa y el cristianismo es otra. El catolicismo es la iglesia universal, que deviene de Yahvé, de Jehová, había diferentes instancias. Por supuesto, a todo eso se venía agregando un matufio bastante interesante, como es el luteranismo, el protestantismo, diferentes ramas que eran naturales, el evangelismo, sin ir más lejos, que hoy día sigue vigente. Pero dentro del evangelismo hay diferentes visuales que se parecen entre sí, pero que en realidad difieren del libro original. Está el libro de Nefi, aparecen los testigos de Jehová, aparecen los mormones, y qué sé yo. Es una mezcla bastante heterogénea, y sigue siendo mezcla, pero lo que pasa es que como si uno dijera, estoy abriendo un paquete de galletitas surtidas. Y al que le gustan las saladas, las tiene que andar buscando, y al que le gustan las dulces, bueno, por ahí tiene más, pero esta no me gusta, esta tampoco. Es como que uno dice, bueno, no hay variable para elegir. ¿Eso está mal? No. No, eso es natural que ocurra.
¿Por qué? Porque cada uno de aquellos que lideraron estos movimientos religiosos intentó llevar agua a su molino. Es lógico. Forma parte de las ambiciones humanas y de las capacidades de poder. Pero acá hay un problema. Se han transformado en elementos de generación de poder que en lugar de unirnos nos han separado. Como te separan con los equipos de fútbol. Todos tenemos botines, media, pantaloncito, la remera, el arquero tiene un uniforme diferente, pero después los colores de los equipos hacen que este sea de Boca, este sea de River, este sea del Real Madrid, el otro es de... Entonces, cuando uno empieza a observar, en lugar de unificarnos en la belleza del juego, nos enfrentamos en la diferencia de los colores de las camisetas de los clubes y de las ambiciones para ser el campeón o no. Porque tiene que haber un campeón. Bueno, se perdió la idea del juego. Ya no están jugando. Ya no están jugando. Están creando un mecanismo de competición muy llevado al límite. Límite que hace que una hinchada se enfrente a otra y se terminen matando entre sí. Y uno dice, pero flaco, están jugando la pelota. El amor al deporte nunca es superado al amor a la camiseta. Entonces pusieron la camiseta por delante. Y ya no importa si se juega bien o se juega mal. Si importa que gane mi camiseta a costa de cualquier cosa. En la religión pasó lo mismo. El catolicismo no logró encontrar un camino que prefiriera unificar. Era demasiado múltiple. A eso sumémosle el paganismo, que es la adoración de las imágenes. Y el paganismo es eso. Y incluso la iglesia misma combatió el paganismo. Acuérdense del becerro de oro, bueno, acuérdense de un montón de cosas. A mí, honestamente, no soy un experto en el tema, pero me he visto compelido muchas veces a leer o estudiar un poquito, porque de pronto uno se pone a conversar con gente que conoce, a la que uno intenta respetar, y realmente yo quedo a veces muy mal parado, porque cuando indico que yo pretendo seguir a un ser vivo, todos me dicen, pero ¿a qué ser vivo está siguiendo? A Micael Sananda. ¿Y quién es Micael Sananda? Bueno, acá se lo conoció como Jesús, pero Jesús fue crucificado. Sí, todo está muy bueno, pero resucitó. ¿Cómo? Hubo una resurrección en el medio, ¿sí? Sí. ¿Y qué significa eso? Que el tipo está vivo. De otra manera, ¿lo están buscando de la otra manera que está vivo? ¿Le están dando una oportunidad para que él se integre? No. A sabiendas de que esto iba a ocurrir, lo que él hizo es simplemente proponernos y dejarnos una impronta para que, ¿por qué? Nosotros estemos integrados en la realidad de que podemos ser como él e incluso superarlo, como él mismo me lo ha dicho muchas veces. Claro, ¿cómo? Y cuando yo empecé a exponer que hablaba, y había gente que me miraba como si yo estuviera totalmente desdibujado. Entonces, ¿pero qué quiere hacer Julio? Y no sé qué quiere hacer. Dice que está hablando con Jesús, que se volvió loco. ¿Qué le pasa? No me volví loco. No, estoy loco. No volvía de ningún lado. Nací loco. ¿Por qué? Porque estoy llevando un camino que para los demás es anormal. Tenés que ir a la iglesia para hablar con él. Sí. Está bien, eso es lo que dice la religión. Pero es la religión católica, no la religión cristiana. ¿Cómo que no? Ellos se incorporan a Cristo mucho más adelante. Ellos eran católicos y cristianos, estaban en guerra. Que no te la cuente, no te la desdibuje, no te digan, no, pero eso es una habladuría. Hay escritos de todos los colores que a veces no existían como tales, porque si uno escribiera a favor de uno o del otro, se encontraba que si te agarraban de la otra facción, y te pasaban a degüello, o te quemaban vivo. Tenías que ser, o sea, es lo mismo que ir con la camiseta del club Boca de Argentina al club River y entrar saludando a todo el mundo. No creo que te iban a recibir con mucha alegría, cosa que es una barbaridad, pero ya está impuesto de que esa camiseta es el enemigo. Entonces, cuando se crean enemigos, significa que ya no hay amigos. Lo contrario del amigo se supone que es el enemigo. ¿Y por qué tiene que haber enemigos?
en algo tan hermoso como el deporte llamado fútbol. ¿Por qué? Y en cuanto a la religión, ¿en qué se fundamentaba el catolicismo? En el Padre Mayor, en el Creador, lo que en su momento fue la ideología Anunnaki, etcétera, 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 etcétera. No vamos a entrar en eso porque hay muchísimos libros y muchísimos escritos, muchísimo material, incluso hoy mismo en Internet fílmico. Es tan amplio. Y cuando hablamos del ¿cómo se llama? El problema de los idiomas, y se me fue, la Torre de Babel. Bueno, y la Torre de Babel significaba justamente que había tantas opciones en las cuales uno podía ingresar, pero en realidad era una confusión, era todo un armado para que cada uno ingresara en eso, y era una sopa, era un puchero, era algo que no se podía identificar a nadie. Cuando llega Micael acá, en principio, integrando una unidad física que era Jesús, la idea era buscar el criterio del desarrollo y el conocimiento de cada uno de nosotros para con nosotros mismos. Mostrar que cuando se habla de un Dios, entre comillas, no tiene nada que ver con la verdadera realidad, que cada uno de nosotros somos exactamente eso. Ese Dios que en un momento dado se plantea por encima de todo lo demás, ¿viste? Y de golpe vos decís, pero ¿cuál es la gracia acá? ¿Por qué yo tengo que seguir tus directivas? No me interesan tus directivas, porque no me alimentan a mí, te alimentan a vos. Yo tengo que ir a tu templo, tengo que escuchar a tu sacerdote, que dice que te representa, y tengo que seguir directivas con un criterio de obediencia absoluta, si no soy un pecador. Y yo digo, pero por tener sexo con una persona soy pecador. Y sí, porque no viniste acá que nosotros te dijéramos, te damos permiso para que tengas relaciones sexuales con esa persona que viene con un vestido blanco y puro, y vos, en este caso, como varón, vas a tener la opción de hasta que la muerte los separe. Bueno, pero paren un poco. Paren un poco. El matrimonio se transformó en una esclavitud, al punto de que hoy casi no existe matrimonio. Es raro quien se casa por iglesia. ¿Por qué? Porque llegaron al extremo de decir, o lo haces así, o directamente vas al cadalso, no vas a entrar al cielo, y ya terminó, ya avivó que no hay cielo, se avivó que no existe. Más, el cielo es campana de cristal, una unidad de interacción interdimensional. Esto ya está explicado, lo hemos planteado, y no solamente yo, hay gente que lo ha contado de distintas áreas. Lo ha contado de viajes oníricos en los cuales aparecen en un lugar, bla, 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 el paraíso. Está bien, cada uno llega a esas instancias de acuerdo a su conocimiento y sus capacidades y de dónde proviene realmente como creador de su propio paradigma. Ahora, crear tu paradigma es seguir las instrucciones. Bueno, Micael indicó que no. Pero claro, cuando estos muchachos se dieron cuenta que el cristianismo tenía ciertos conceptos de comunidad que el catolicismo no lograba. ¿Por qué? Porque el cristianismo es horizontal y el catolicismo es vertical. ¿Cómo? Sí. Las reuniones, en los momentos, no de prédica, sino de compartir la vida, que era no construir templos. Jesús no construyó ni un solo templo. De hecho, cuando estuvo en las puertas del templo, le gritó, vosotros escribas y fariseos. Ahí tienen una de las frases más conocidas. Él era rabí, sí, correcto, pero se hizo rabí para entender la ley, para poder discutírsela, y se la discutía de igual a igual y se las ganaba. Y se pegaba media vuelta y se iba, y lo hizo desde muy chico, porque ya venía con esa impronta interna. Por eso muchos decían, este es el Mesías. Este es el que va a salvar nuestro pueblo. No, el pueblo se salva con criterios de formación personal y acción colectiva. Pero vos no podés abandonar tu criterio personal por una acción colectiva. ¿Por qué? Porque si no te partís. Y ahí crean los partidos. Están partidos. No hay un criterio personal, sino un criterio grupal que pasa por encima del criterio personal, y aquellos que tienen criterio personal se enfrentan en una lucha por liderar. Y nadie quiere liderar, eso es verticalismo. No, se sigue manteniendo el sistema verticalista de gobierno, de iglesia, acá preside el presidente, allá preside el papa, todo vertical. Hay autoridades, hay categorías, como en los ejércitos,
y en los sistemas militares, ¿viste? Hay un general, un almirante, un comodoro, brigadier, ahí tenés las tres fuerzas, ¿eh? Y después para abajo ya te vienen todas las categorías, hay el coronel, el teniente, el sargento, el cabo, y que está el tipo raso, que es el primero que sale, es el peón de la partida de ajedrez. Que me parece una genialidad el ajedrez, porque ahí se denotan la cantidad de opciones que existen. Mientras que nosotros, que tenemos una característica similar al tablero de ajedrez, con una hilera absoluta de iguales, que no son otra cosa que los comunes, que no son otra cosa que los peones, mira, la misma palabra te lo está diciendo, pero después tenés las piezas, los sistemas de defensa que son las torres a los extremos, la caballería, el alfil, que es el soldado que va y recorre distancias y es el que barre con todo, y por último la reina, o la dama, o la reina, como la quieran llamar, y el rey. Ahí está representada la sociedad. Pero uno observa que en esos 64 cuadritos prácticamente es infinita la posibilidad de intercambios entre las dos opciones que generan el yin y el yang, que son las blancas y las negras. Es extraordinario, porque es una pintura absoluta de lo que significa un mecanismo de sociedad en contra de sociedad, porque en realidad hay un combate, ahí no están compartiendo. Hay que ver quién invade al otro y destruye al rey. Estos días estuve viendo nuevamente esta extraordinaria serie llamada Gambito de Dama. Y realmente, wow, hoy día el ajedrez es como que está un tanto desplazado y algunos lo juegan, pero lo juegan a partir directamente de internet. Realmente es, no sé cómo explicarlo, es un juego tan extraordinario e inteligente que no hacen menos que llamarlo el juego ciencia. Y cada jugador que moviliza como un dios absoluto y poderoso a esas piezas, va a encontrar estrategias para tratar de vencer al contrincante. No sé cuántos de ustedes saben y conocen este juego, e incluso estoy quizás prevenido de que muchos hasta pueden tener una categoría importante dentro de esto. Yo lo tomé siempre como un juego de gimnasia mental y se lo enseñé a mis hijos, que como ya he confesado en un par de ocasiones, nunca más les pude ganar. Porque esa inteligencia suprema que tienen nuestros hijos como creadores absolutos de su propia instancia, pero que vienen con una vida más y una capacidad cerebral neurónica pero maravillosa. Bueno, lo único que hacemos los papis, o al menos lo que yo intenté, es darles una fuerza no cerebral, sino de corazón. Creo que como padres tenemos que crear un ser que apoye desde su corazón la creación de su instancia crística y que utilice su mente, que se alimente, pero que se alimente desde su criterio personal, lo que yo llamo el espíritu crístico, lo que llamó Micael el espíritu de verdad o verdad, ¿sí? Y la mente, utilizarla como un campo de pruebas en el que las ideas predominen y que cada uno que tiene capacidades, que trae de vidas previas, porque hay un impulso cuando el niño comienza a crecer, comienza a recordar quién es e incluso hasta de dónde viene. A mí me ha pasado en la época de Fabio, por ejemplo, que me llamaban, y yo no podía hacer mucho porque yo respetaba naturalmente las prioridades que Fabio me imponía, naturalmente, porque era su programa. De hecho, en algunas ocasiones, por supuesto, él me dijo, sí, contá con eso, me encanta. Pero él ya venía con todo un fixture, con todo un montón de gente, participantes, expertos en diferentes áreas. Si han visto las publicaciones que yo he hecho de Más allá de la cuarta dimensión, imaginen que yo puse 2 o 3 temas, a veces había programa, eran 55 minutos de programa, yo como máximo he puesto 30, a veces un poco menos, minutos me refiero, ¿no? Y en lugar de tener 4, 5 o 6 expositores, por ahí me basé en 2, a veces en 3,
pero no armé los videos como estaban armados primitivamente en el canal. Entonces, pasaba que claro que había chicos, niños, cuasi bebés, de 4 o 5 años que se plantaban frente a la mamá y le contaban de que ellos habían venido en una nave, que venían a cumplir con una serie de cuestiones que iban a hacer, que era importante que los escucharan los papás, y los padres los miraban como diciendo, oh Dios mío, hay que llevarlo al psicólogo a este pibe. Porque cada vez que ingresa un hijo a nuestra historia, ese hijo nos viene a enseñar cosas. Si nosotros nos quedamos con lo que el sistema nos dice, no, vos vas a la escuela y te callás la boca. Pero yo no quiero ir a la escuela, mamá, me pegan, me tratan mal, no importa, vos te enfrentás. Hoy día mismo, más de un padre le dice, si a vos te pegan, vos le devolvés. Y pasa lo que pasó hace 2 días o 3 días en una provincia argentina, que un chico entró con la escopeta y entró a tirarle al compañero. Y ni qué hablar de Bowling for Columbine, ¿se acuerdan? La famosa película norteamericana. El Club del Rifle en Estados Unidos. Acá el gobierno dice que hay libertad para comprar armas, incluso armas largas. Armas largas, son armas de guerra. Bueno, ahí te das cuenta la clase de gente que intenta llevar costumbre, como lo dijo la ministra de Seguridad, y que quieren estar armados, que ande. ¿Qué problema hay? Como diciendo, mátense entre ustedes. A río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Y quiénes son los pescadores? Los que están ahí arriba llevándosela con pala, porque se la están llevando con pala. Y no quiero ser crítico ni entrar, ¡ay, Julito, otra vez la política! No, Micael fue el que en principio enseñó la realidad entre una ultraderecha y la izquierda popular. Él fue el primero que logró la diferencia. Y a él lo crucifican por ser de izquierda, por ir por la otra vereda, por estar en contra del imperio, en contra de los romanos y en contra del establishment de la Judea que existía en ese momento, a partir de los representantes del imperio, porque en realidad era un sistema extranjero. ¿Qué tenían que hacer los romanos en Judea? Pregúntenselo alguna vez. ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos en Argentina? Por ejemplo, por dar una idea. ¿O qué tiene que hacer Estados Unidos en España? Que ahora lo critican al presidente como diciendo que es esto, aquello, lo demás allá, pero el tipo dijo, ustedes están en guerra, arréglensela. Por acá arriba no pasan aviones de guerra. Y el tipo puso cojones y dijo, España es España, no tiene por qué responder al basurero de Israel y Estados Unidos contra Irak. Y lo dijo clarito, y ahora se plegaron todos los países del mundo, todos, menos el mío. Que no somos nada y estamos en el culo del mundo. Estamos al sur de América del Sur. Y sin embargo, ¿cuál es la idea? Que porque estamos lejos de la guerra, si estos tipos pueden accionar acá militarmente cuando quieran. Y de hecho está el ejército israelí instalado en la Patagonia. Y uno ve todo eso y dice, bueno, está bien, qué sé yo, son los manejos de la política. Pero la política, en definitiva, es la acción de hombres con hombres en el criterio de decir, vamos a llevar un estilo de vida. Eso es la política. Los políticos son los que ejecutan la cosa, pero la ejecutan generalmente en su propio beneficio. ¿Por qué? Porque está el dinero de por medio. Y la propuesta que hizo Jesús en su momento fue darle al César lo que es del César. No usen el dinero romano. Lo dijo clarísimo. Como yo digo hoy, acá, en el hoy y en la hora, siguiendo las palabras y las enseñanzas de mi querido hermano Micael. No usen el dinero bancario, no usen el dólar, no usen el peso, pónganse de acuerdo en un sistema que no los necesite. Y van a ver cómo crecen enseguida, porque con la pata puesta en la cabeza es muy difícil que puedas levantarla y ver a dónde estás. No, te tienen con la nariz contra el barro y encima te apretan desde la nuca y vos tenés que responder a su... Pero te lo hacen además con un descaro y una capacidad de violencia que no tiene parangón, ¿viste? Porque que un jubilado vaya y diga,
por favor, aumentenme la jubilación que no puedo comer, y vienen los tortuguitas ninja y los llenan de gas lacrimógeno y a los palos, explícame si ahí está el Dios del amor. El mismo Dios que ellos van a las misas y dicen, no, porque la misa, el Te Deum que se hace, ¿qué Te Deum que las pelotas? Con todo respeto. Son violentos y lo único que hacen es ejecutar la violencia con un descaro absoluto. Pero la gente lo sigue votando. Listo, ya está. Arruinado el problema, ya por ese lado no vamos. O sea, si vos me llenás de pozo el camino, quédate en paz. Yo voy con la pala limpiando los yuyos y voy por la banquina, no tengo problema. Iré más lento. Dejaré cualquier vehículo e iré a pata con una mochila, pero sigo avanzando. Y la religión logró separar, como venía diciendo hace un rato. Y hoy día se lo sigue adorando entre las dos maderas a un tipo que ya está vivo, que siempre estuvo vivo, que vino un montón de veces a la vida en esta relación, pero no hay reencarnación, no, esta es la única vida, te lo dicen ellos, esta es la única vida, pero como no está siguiendo las directivas de Jesús, y Jesús dijo, son infinitos los reinos o las moradas en el reino de Padre, ¿lo dijo o no lo dijo? Y habló de la continuidad del amor, la continuidad de la vida, el desarrollarnos espiritualmente y átmicamente para que el alma sea nuestra forma de trascendencia. Él hablaba de trascendencia, no de muerte. La muerte era la consecuencia horrible del manejo del poder de los poderosos. ¿Quién mata a otro? Alguien que lo quiere dominar. Desde un ejército que le quiere pasar por encima al ejército vecino, al que quiere conquistar, hasta un tipo que viene con un arma y te dice, dame toda la plata. Y si te enfrentás es muy probable que el tipo gatille. Entonces, seguir con el culto a la muerte no significa otra cosa que darle culto a un mecanismo que te impide estar vivo. Cuando yo trato en el canal diferentes temáticas, particularmente esto que repito, que yo sé que quizás a algunos les moleste, cuando me enfrento a estos mecanismos que realmente son anticrísticos, son el anticristo, porque fundamentan sus historias en la hegemonía del poder, del dinero y la violencia. Ya está. Y son los dueños de todo, No nos queda nada. Y cuando quisimos hacer la propia, recuerden, los famosos, y vuelvo a insistir, clubes de trueque, se nos vinieron a la yugular. Y nos quisieron matar y realmente, y asustaron a la gente. Porque ellos se fundamentan en el miedo. ¿Y el miedo a qué? A quitarte la libertad, a que te pongan preso, a que te aíslen, o de última que te maten directamente, o desaparezcas como ocurrió acá en mi país. Claro, pues esos son zurditos, ¿viste? Sí, son todos Cristos. El zurdo despierta al Cristo. El que va por derecha lo usa a su beneficio. Es el que recibe el diezmo y el otro es el que lo da. La honra de dar y la infamia de recibir. Y ahí están los dos partidos. Ahí están los ricos, porque reciben, y los pobres, porque dan. No hay que pensar mucho, Y sigo insistiendo que hay tipos pobres y pobres tipos. Un hombre, llámese varón o mujer, que desarrolle sus tareas a diario para mantener una familia, darle de comer a sus hijos, tener un hogar, seguramente es un tipo pobre. Un estereotipo, de ahí lo de tipo, ¿no? Un estereotipo, una forma, una categoría de pobreza. ¿Pobreza por qué? Porque está tan apretado, ¿viste? Y a veces en 2 o 3 trabajos, mal descansado, sin tener posibilidad de contar con tiempo libre, de darse un gustito, de decir, che, vamos con toda la familia al cine. Anda al cine hoy, pregúntate cuánto te cuesta para una familia de 4 o 5 personas ir a ver una película.
Entonces, como los tipos dijeron, bueno, no, la gente no puede ir al cine, vamos a meter las redes. Y aparecieron Netflix, aparecieron todas las plataformas que hay en este momento. Pero no va por ahí la cosa. Ahí lo único que observamos es que nos están manifestando que tenemos que sí o sí ir por ahí porque no tenemos otra opción. En cambio, algunos estamos creando opciones ya desde hace mucho tiempo. Yo lo vengo haciendo desde la época templaria. Y ahora sí lo recuerdo perfectamente. Es más, ayer se me indicó que tengo que hacer una serie de videos, pero ya utilizando mi sobrevesta templaria. Y ya hablando como templario. Y dije, bueno, para algunos será novedoso, para otros será, no, yo no quiero saber nada, estos tipos son el Ku Klux Klan, qué sé yo. Que digan lo que digan, el templario es una significancia humana tan amplia, pero también se la apoderó la Iglesia. ¿O quiénes nos asesinaron en la época de Felipe en Francia? ¿Quién era el que nos mandó matar? El Papa. A ver si nos entendemos. ¿Y a quién defendemos nosotros como templarios desde siempre? A la sangre real. El sangrial, el santo grial, la sangre real. ¿Quién es la sangre real? Los descendientes de Cristo. ¿Y cómo pudo tener hijos Cristo si lo crucificaron? Ah, ¿viste? ¿Cómo te lo van a aceptar eso? ¿Cómo te van a aceptar que María Magdalena no era una prostituta como te la mencionan estos mismos tipos? Y para superar la idea de Magdalena la pusieron a la madre de Jesús. Entonces la Virgen María supera a María Magdalena. Y hay algunos que dicen que la María es María Magdalena y los otros dicen que la María es la mamá de Jesús. Y otra vez, y ahí entramos a pelotear como si estuviéramos jugando al tenis. Y vos decís, pero claro, insisto, a río revuelto ganancia pescadora. Y si encima lo único que tenés que saber es lo que dice el libro, investigar, no, para nada. No, hay que aceptar, esto es lo único. ¿Y qué pasa con la Biblia etíope? ¿Alguien miró la Biblia etíope? Pónganse en internet, bajen la Biblia en internet, digo, bajen la Biblia etíope. Mel Gibson en este momento está haciendo la segunda parte de la Pasión de Cristo basándose en la Biblia etíope. Y hace un montón de años que está laburando, está descubriendo cada vez más cosas. En internet está lleno de testimonio de Mel. ¿Viste? Y vos decís, pero ¡wow! Y lo han defenestrado, la han pegado por todos lados. No le quisieron bancar la película en su momento. El tipo dijo, la pongo en mi bolsillo. Y mandó, no sé, 30, 40 millones de dólares. Que venía cobrando de sus trabajos, ¿eh? Quedó poco menos que en la quiebra. El problema es que es tanto el interés por seguir las ideas de Cristo que recaudó 600 millones. Y ahora está invirtiendo 400 palo verde en esta nueva película, que no tiene nada que ver, que está hablando de los ángeles caídos, que está hablando de un montón de cosas que la Iglesia niega. La Iglesia se quedó en el Apocalipsis, se olvidó del manto de Elías, se olvidó del Evangelio de Elías. Entonces, viste, hay un montón de cosas que vos decís, bueno, está bien, muchachos, esto les da poder, no sé, qué sé yo, sus templos son, la verdad, que magníficos. A mí me gusta visitar iglesias solamente para tener un contacto con una arquitectura absoluta. Y además hay un manejo psicotrónico ahí adentro que yo lo sé aprovechar. Pero sí que les da poder a partir de la oración, la misa. Bueno, son todos elementos en los cuales se utiliza la electrónica del cuerpo humano manifestándose a partir de la comunidad. Las comunidades religiosas, ellos sí actúan en comunidad. No son sociedades, son comunidades. ¿Para qué? Para la concentración vertical. Y en la punta ahí tenés la crucecita arriba de todo y los chapones echando energía psicotrónica. Y eso domina. Y eso trae ideas en común, pero obnubila las propias. Entonces, claro, en su momento Jesús dijo, no, chicos, sean ustedes. Entonces, hay quienes dicen, no, pero Julio, vos estás hablando de economía, estás hablando del dinero. ¿Qué tiene que ver eso con Jesús? Justamente. Porque él mismo dijo que el hombre, como figura, tanto varón como mujer, no va a ser
absolutamente libre cuando no sea económicamente libre. Hasta que sea económicamente libre, hasta que se vaya del dinero, porque el Imperio Romano mantenía todo eso a partir de la moneda. Ponían las monedas de circulación y la gente tenía que sí o sí usar la moneda de los romanos, como si vinieran acá y nos dolarizaran. Es el imperio que te quita las posibilidades de que vos crees tu propia herramienta de intercambio. ¿Por qué tenés que usar la de ellos? Si eso se sabe que les da todo el poder del mundo. ¿Viste? Y vos decís, pero ¿por qué les tengo que dar el poder a estos tipos? Pues si no te matan, Julio, te secuestran, te van a venir los hombres de negro, qué sé yo, la cantidad de cosas que te pueden llegar a pasar si te pones en contra. Y vos decís, bueno, ya está, no tengo cómo me tiene el teléfono hoy, qué manera de romperlo quinoto, ¿eh? Ya sé quién es, así calmate, mi amigo, mi hermano, ya te voy a contestar, estoy grabando en este momento. Está desesperado este chico, bueno, no importa, ya está, vamos a hablar. Bueno, perdónenme, es un desliz, pero me está volviendo loco con el ringtone y no lo puedo bajar, porque lo tengo de cronómetro al teléfono. La idea entonces es buscar la interrelación entre lo que significa la vida del hoy y el ahora, pasando por encima de la vida del ayer, que ya pasó. No podemos seguir con la vista hacia atrás, porque, ¿viste? Como tenés que caminar de espaldas, entonces ellos se ponen a protegerte. No, vos mirá para atrás que no te vas a caer porque estoy yo para sostenerte. Esa sería la figura. Y él sabía cómo venía la cosa. Cuando entró a los latigazos, sacó el ganado, rompió el mercado, ¿se acuerdan? Todo eso está escrito. Claro, pero esa parte no la consideran, que él estaba en contra de un sistema monetario imperialista, donde él decía que cada una de las comunidades tenía que tener sus mecanismos de intercambio para que todos fueran independientes del César. Pero era clarito, claro, pero eso están los apócrifos, ¿eh? Y los apócrifos constituyen la Biblia etíope, que tiene más de 80 libros. Y vos decís, pero ¿cómo? ¿No eran 60 y pico? La otra tiene tanto, y esa sí, faltaron un montón de libros. Los escritos de Qumran, los rollos de Qumran. Hay un montón de información que nos indica cómo tenemos que ser, y sin embargo, no le estamos dando bolilla porque seguimos siguiendo a las directivas de la ultra iglesia, ¿viste? Y vos decís, pero chico, ya está, eso es el pasado. ¿Qué nos espera en el futuro cercano? ¿A dónde vamos a terminar? ¿O en dónde debemos empezar? Porque esta es la idea. Ese libro, esas Biblias, ya está, ya fueron. Cuentan el pasado. Y la parte que hablan del futuro no te la muestran. ¿Por qué? Porque ellos lo quieren interpretar de acuerdo a sus propias necesidades, que tienen que ver con los manejos corporativos, las bancas y todo lo demás. Siempre el dinero de por medio. Y vos decís, ¿qué hago? Me entrego. Y te toman la fe y te la ponen como la hipoteca más importante. Tu fe. Y tu fe es, ténganme confianza, que no los voy a defraudar. Frase famosa de un político argentino. Y vos decís, pero a ver si nos entendemos. Esto no va por ese lado, ¿eh? Esto va por otro lado, esto va por otro camino, que es el camino del hacia adentro. Y ese camino del hacia adentro es el único que debemos encontrar como principal aliado de nuestras propias ideas. No se puede separar la filosofía de todo lo que significa la acción, sino lo que se debe hacer es, espérate que esto ya me está volviendo loco. Ahora está. Silenciar las notificaciones. Les repito y creo, si es que no me escapo de la temática, todo forma parte del todo. Micael es una sensación interna, es una forma de
terminar con este sistema, es poner a funcionar nuestro Creador para dar el siguiente paso, el siguiente escalón en la creación. La creación lo que hace es mostrarnos la realidad como vino siendo construida, pero casi sin nuestra intervención, al menos en este hoy y en este ahora, porque sí hemos formado parte de la creación en vidas anteriores. Pero ¿cuántos de ustedes tienen razonamiento y criterio directo en cuanto al recuerdo de sus vidas anteriores? Levanten la mano. Y me atrevería a decir que ninguno, o ninguna. ¿Por qué? Porque están viviendo la vida que les han impuesto hasta ahora. Y eso significa que van a seguir navegando cómodos en el río torrentoso que los lleva hacia la catarata. Una imagen que tengo justamente en este momento en el televisor, porque pongo imágenes para inspirarme un poco más. Ahora, si entienden eso, entonces van a comprender el porqué de mi insistencia. Insisto, ¿por qué? Porque en estos momentos la trascendencia es personal, es propia. La comunidad es muy importante, pero cuando todos vibramos bajo la misma frecuencia, eso es comunidad, todos como uno. Y ese uno en el todos, es como los famosos mosqueteros, todos para uno y uno para todos. No hay diferencias, no hay partidos políticos, no hay religiones, no hay partidos de fútbol. Nada que nos ponga en un mecanismo heterogéneo, buscar la homogeneidad. Homo de hombre, geneidad, genética y humanidad. Homogéneos somos cuando respetamos nuestra acción como hombres, homo, y nos desarrollamos en equipo, en conjunto. Ese es el verdadero colectivo. Ese es el verdadero colectivo. Eso es lo que planteó Jesús con el tema del espíritu de verdad. Empiecen a ver y a dar. ¿Dar qué? Sus ideas, sus proyectos, sus inventos, sus deseos. Den, ofrezcan, compartan, no compitan. Lo heterogéneo es competencia, lo homogéneo está todo integrado en un todo. No hay un todo en la heterogeneidad, no. Hay diferentes variables y cada uno, bueno, yo elijo ser esto, yo elijo ser aquello. Entonces, ¿a dónde está el verdadero punto de inflexión y camino en el cual podamos sentir que estamos desarrollándonos? Fuera de estos sistemas. Fuera. Los chicos de derecha o ultraderecha dicen muera el socialismo. Y arman sociedades a las que quieren administrar en forma exclusiva. O sea, un socialismo a la medida de ellos. El único socialismo que no aceptan es el que cada uno de los participantes suma a una homogeneidad. No. En lugar de hablar del espectro común, que sería el Estado, que el Estado unifica, el Estado, cuando entras a ese hospital público, no importa que vengas semidesnudo y sucio o con un traje de $10.000, te van a atender igual. Porque eso es lo que tiene la homogeneidad, que somos todos medidos bajo el mismo precepto. Se nos acepta como homos, como hombres, basados en las dos formas sexuales que existen, varón y mujer. Después, todas las variantes que le quieran meter, métanla, sáquenla, pónganla, nadie les va a discutir eso. Pero siempre son dos sexos, varón y mujer. Si es que desde lo sexual se quiere interpretar. Ahora aparecieron los animalitos. Ahora hay gente que en lugar de ser varón o mujer es un perro. Que no sé si es perro, perra, gata o gato. Ya no saben qué inventar para separarse de todo esto. Y lo único que tienen que hacer es buscar hacia adentro y encontrar su verdadera esencia como seres creadores.
No para crear una mascarita y andar en 4 patas diciendo yo soy un perro. Esa gente está muy enferma, pero enferma de ignorancia. Y después están los otros discutiendo que si es bueno que haya homosexuales, que guarda con los travestis, que las lesbianas son todas... Pero párenla, por favor. Están perdiendo el tiempo trascendental que nos está tocando vivir en este momento. El presente continuo. La construcción del verdadero futuro. En el que ya no hay sexo que nos domine. Ahora nos domina el sexo y todo tiene que pasar por el lado del sexo. Párenla, por favor. No se pierdan, no se arruinen. Sean un poco más trascendentales. Vean la cosa por encima. Tomen el dron y vuelen. Vuelen por encima de ustedes mismos. No se dejen llevar por estereotipos y categorías. Discriminación, dale con la discriminación. El que discrimina es de un lado o del otro. Y la discriminación es el típico ejemplo de la estupidez humana. Te discrimino porque sos negro y el negro te discrimina a vos porque sos blanco y el... Ojo por ojo, viste, todo el tiempo peleando y ojo por ojo todos ciegos. Siempre tiene que estar la violencia, siempre tiene que estar el apuntar al otro. Que si sos inmigrante te tenés que ir a las patadas en el culo de Estados Unidos y te echan y separan a los padres de los hijos. ¿Pero qué clase de sociedad es esa? Bueno, ese momento es para el que Micael nos preparó. Nos hizo entender que éramos lo que él era. No lo que después dijo la iglesia que era. No, no. Él vino acá con la verdad del ser propio, a decir, miren lo que yo hago, sepan que ustedes lo pueden hacer así, tal cual, e incluso mejor. Pero la única forma que van a lograr eso no es siguiéndome a mí como si yo fuera el Dios, que de esa manera anularon a una sociedad por más de 2000 años. Síganlo, Él es el Dios, todo lo que Él diga. Pero claro, como Él no puede hablar porque está muerto, es una estatua entre 2 maderas, yo hablo en nombre de Él. Y ahí tienen todo el despiporre que pasó. Y bien que arruinaron el mundo, bien que lo arruinaron, porque mantenían los monarcas, ponían... ¿Quién le ponía la corona? ¿Quién bendecía al rey en el momento que estaba? El típico sacerdote máximo, el obispo, el cardenal, o incluso el mismo papa, bendecía la monarquía. ¿Y la monarquía qué era? El gobierno de los ultra en contra de los otros. Entonces Jesús estaba con el pueblo y estos tipos estaban con los ricos. ¿Quién es quién? ¿Qué representa cada uno? Ahora, si ustedes no lo quieren ver o no lo pueden ver, bueno, ahí lo tienen a Julito a los gritos, tratando de hacerles ver, mírense al espejo, no me crean a mí, yo soy un tarado hablando estupideces. Mírense al espejo. Evalúense, agarren una libretita y anoten sus logros y sus problemas del día de hoy. Cuántas cosas positivas han pasado y cuántas cosas negativas han pasado. ¿Y por qué? Siempre traten de preguntarse ¿por qué? ¿Cómo lo pude haber evitado? Entonces yo voy a seguir insistiendo con el sistema de monedas fuera de esto, a las que yo llamo facilitadores, que es lo mismo. Porque el dinero es un facilitador que pasa por encima del trueque. Pusieron los billetitos, y yo lo sé porque vengo de esa época, ya les conté. A estas formas monetarias en Occidente las pusimos a funcionar los templarios. Ya está. Y el templo un día se transformó en un banco. Cosa de loco, pero bueno, fue así. Y hubimos quienes seguimos fieles a esto, y fuimos corridos a atacar y nos tuvimos que rajar de Europa en ese momento y venir acá a América Latina, precisamente a Argentina. Y precisamente a la Patagonia, y precisamente donde ahora el Estado de Israel se quiere instalar, en la Patagonia Argentina, y están todos buscando el oro de los templarios, y no lo van a encontrar nunca. No lo van a encontrar nunca. Porque nosotros tenemos la capacidad de pasarlo de dimensión, no está en tercera dimensión. Esto se lo digo para que no sigan buscando al Pepe. No existe en tercera dimensión, lo transmutamos en energía para cuarta dimensión. Y es más poderoso ese oro en cuarta dimensión que en tercera.
Acá lo único que hace es traer problemas, que se maten todos contra todos a ver quién lo tiene. Pero ni siquiera lo usan para las monedas, porque ya saben que no pueden emitir tantas monedas, porque tendría que haber una cantidad de oro equivalente a la cantidad de cientos de miles de trillones de dólares, por ejemplo, que hay en el mundo. Y entonces el dólar no valdría lo que vale ahora, que creo que acá en Argentina está casi a 500.000 pesos el gramo, por ejemplo. Pero eso es porque es escaso. Acá hay, en la provincia de Catamarca, en mi país, hay una montaña completa de oro, pero completa, ¿eh? Y ahora se la quieren llevar estos chicos. Y están poniéndole las moneditas a los gobernantes para que hagan todo lo posible para acceder al camino. Pero no somos estúpidos. Los que ya hemos vivido vidas y conocemos cómo es esto, a mí no me la van a vender nunca, porque yo ya lo sé. Ya no los veo físicamente, yo ya estoy viendo qué elementos áuricos proyectan. Si proyectan luz, proyectan sombra. Si proyectan vida o proyectan muerte. Si son sonrientes y alegres o son violentos e insultantes. No tenés más tutía. Entonces, si jugás con cualquiera de las dos partes, ya sabés a quién le representan. O representan la luz o representan la oscuridad. Y no es más tutía. Eso es lo único que existe en estos mecanismos galácticos. La luz son las estrellas, la oscuridad es la que las rodea. Por eso el manto negro con las lucecitas que aparecen. Y la oscuridad es el ámbito en el que la luz se maneja. Pero cuando llega la luz y acabó la oscuridad, o vos a la noche dejás toda la luz apagada y andás tanteando en tu casa. No, más vale. De la forma más tonta, uno dice enciendo la luz para poder ver por dónde voy. Y no son otra cosa que pequeños, grandes símbolos. La idea no es una, son muchas, pero confluyen en una única acción, que es despertar tu creador, comenzá a accionar a través de tu creación e integrarla a la gran creación. Entonces formás parte del todo y entras en la homogeneidad. Tu idea es tu idea, pero es compartida por otros que la potencian. Cuando hicimos funcionar el trueque, no lo hicimos 5 tipos, ¿eh? Yo iba, creaba los nodos, pero cada nodo después se hacía cargo, y la gente armaba y producía y se divertía, y yo los miraba. A veces les traía moneda, pero en general ni eso, porque ya los mismos créditos se reciclaban constantemente, aunque no para... Sí, siempre había alguno que los ahorraba y los sacaba de circulación. Porque en realidad era una forma de dinero, pero no, decíamos que no era dinero y la gran mayoría lo entendió, hasta que se metió el sistema y dijo, paren a estos tipos porque van a arruinar la economía mundial. No la economía mundial, le arruinamos la hegemonía de su dinero, que hoy se llama dólar. Porque ni siquiera el euro cumple con eso, el euro es un poco más repartido. El dólar no, el dólar se fundamenta en armas y petróleo. Y así nos están llevando a una guerra mundial. Que va a terminar, por supuesto, porque estos tipos ya se están escapando. Pero no importa. Les tiro esto así muy desprolijamente y me disculpo. Porque puede haber muchos caminos, pero hay uno que es fundamental, que es el autoconocimiento y la autogestión para poder compartir con otros. Un colectivo homogéneo, no heterogéneo, homogéneo. Que todos querramos lo mismo. Y cada uno va a llegar a ese mismo de acuerdo a sus propias capacidades. La cosa va por ahí, y compartir con el otro y aceptar al otro con respeto y cariño, no peleándonos por una banderita o por una camiseta de fútbol. Amores, la seguimos mañana, si le parece bien. Los amo muchísimo y espero, naturalmente, que me sigan teniendo paciencia y sigan formando parte de este ratito al que le llamamos inspiración. Insisto, los amo, se me cuidan mucho y nos encontramos mañana. Chau, chau. Hasta mañana, mis amores.